Al comenzar los años 30, Bolivia enfrenta un momento clave de su destino histórico, la Guerra del Chaco. Atención, presenten. ¡Al! El levantamiento de varios ejércitos, tanto en el gobierno de Salamanca como en el de Tejada Sorzano, van a demandar fundamentalmente grandes cantidades de soldados de origen quechua y aymara, y también en los llanos de origen guaraní. Será un momento traumático por el vaciamiento de varias comunidades del altiplano. Paradójicamente, mientras en el frente de batalla se está combatiendo en el sur, en el altiplano, fuerzas del ejército reclutan de manera violenta a centenares de miles de indígenas y se producen también enfrentamientos sangrientos. Como se ha dicho tantas veces, el país encuentra su realidad en el Chaco porque allí criollos, mestizos e indígenas van a compartir un destino parecido. A pesar de diferencias y privilegios, sectores progresistas de la clase media y de la burguesía construirán las ideas de reivindicación nacionalista y de oposición al modelo liberal a partir de la traumática experiencia chaqueña. Es el momento del surgimiento de partidos como el PIR, el POR o el MNR que tendrían tanto que ver con los cambios históricos de los años venideros. En 1926, Tristán Maroff, desde la óptica del trotskismo, escribirá un libro en el que una de las reivindicaciones será explícitamente la necesidad de una reforma agraria. En 1945, el presidente Gualberto Villarroel, en una alianza entre fuerzas militares y el movimiento nacionalista revolucionario, convoca al primer Congreso Indigenal de la historia del país. Allí, la medida más importante será la eliminación del pongueaje. El régimen del pongueaje es una de las herencias más lacerantes en la historia republicana, igual o peor que en el periodo colonial con la encomienda. Los hacendados van a controlar vidas y destinos de los colonos que viven en sus territorios que han sido expoliados a esas propias comunidades. El pongueaje no es otra cosa que el servicio gratuito y obligatorio de trabajo del colono en favor del hacendado, tanto en la zona rural, en la hacienda, como en trabajo doméstico en la ciudad. Y muchas veces se aplica el derecho de pernada del patrón sobre las jóvenes indígenas que viven en su hacienda. En ese congreso, nacido en parte por iniciativa de dirigentes campesinos, está Francisco Chipana Ramos, conocido como el Rumizonco, el término quechua que en castellano quiere decir corazón de piedra. El proceso histórico culmina en 1952. La revolución que va a cambiar la faz de Bolivia y que va a colocar al país en el siglo XX tendrá una significación tan profunda e importante sobre el mundo indígena que muchos han creído que se podía considerar más importante para quechuas y aymaras que la propia independencia del 6 de agosto de 1825. El 2 de agosto de 1953, el presidente Víctor Paz Estenssoro decreta la reforma agraria. Cuando se iza la bandera de la patria, la emoción prende con más fuerza en estos hombres, para los cuales nace hoy una esperanza. Bajo una tensa emoción en la verde inmensidad del valle calcinado, se da lectura al decreto de reforma agraria. Ha llegado el momento culminante. Esta firma, estampada bajo la serenidad del cielo iluminado por la claridad del día, elimina el latifundio y anuncia una nueva aurora para los campesinos. El principio básico sustentado es: la tierra es de quien la trabaja. Liquidación total del latifundio en el altiplano y valles, creación de los sindicatos campesinos y milicias campesinas armadas. Se incorpora a casi 2 millones de habitantes al mercado nacional como productores y también como consumidores. Antes de la reforma agraria, los grandes propietarios, particularmente en el altiplano y el valle, controlaban en latifundios más del 95% de las tierras cultivables del país. La reforma agraria, con todo lo que significó como avance, no desarrolló un sistema adecuado de tecnificación y de preparación de lo que sería un escenario productivo que no tuvo los resultados esperados.
Y el gran problema es que al no poder comercializarse ni intercambiarse la tierra, quedando en propiedad de los propietarios originarios, se fue parcelando hasta aquel concepto del nacimiento del surco fundo, es decir, terrenos tan pequeños que no tienen condiciones productivas adecuadas. Medidas trascendentales como el voto universal, la nueva conciencia nacida al calor de la revolución boliviana se manifiesta en los distritos campesinos, donde el ciudadano redimido, responsable de su obligación cívica, llega a las urnas para emitir por primera vez su voto. El acto electoral va concluyendo paulatinamente en los diferentes distritos y comienza el escrutinio. Una a una, las urnas descubren el resultado de la voluntad mayoritaria del pueblo, mientras delegados de todos los partidos políticos cumplen la tarea de controlar estrictamente las papeletas extraídas de su interior. Y la reforma educativa, que siguiendo la saga de la escuela Ayllu modelo de Warisata, marcan un cambio fundamental en la integración y desarrollo del derecho ciudadano y del acceso a la educación del indígena boliviano. La revolución va a establecer una política de integración de la zona andina con los llanos siguiendo el modelo del Plan Bojan. Allí comienza el proceso de colonización y el traslado que se haría masivo en los años 90 y principios del siglo XXI de indígenas quechuas y aymaras que comienzan a trabajar la tierra en las fértiles tierras del oriente boliviano. La revolución busca la identidad del país en el mestizaje, una unidad de lengua, de religión y de cultura. Este concepto va a imponerse hasta el comienzo de los años 90. Siguiendo la alianza entre el partido de gobierno, el MNR, y el mundo indígena, denominado intencionalmente como campesino, va a trasladarse en la época de Barrientos a la creación del Pacto Militar Campesino, la instrumentalización política de los indígenas en favor de intereses específicos. Va a ser simultáneamente al proceso de reconquista de la democracia que el mundo indígena empieza a funcionar de manera autónoma y crea sus propios instrumentos de lucha. Es así que en 1979 se crea la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, cuyo primer secretario ejecutivo es Genaro Flores. Es ya un movimiento autónomo con su propia concepción de las cosas y con una influencia política que comienza a equilibrar movimientos sociales tan importantes como los mineros a través de la COP. La línea de pensamiento indígena que tiene su precursor en Fausto Reinaga va a dar lugar al catarismo. La base del pensamiento catarista es: vamos a mirar el mundo desde nuestra perspectiva, vamos a recuperar nuestra propia tradición y vamos a estructurarnos a partir de nuestra historia. Esta revisión de los valores, iniciada ya en la Revolución del 52, recupera la extraordinaria capacidad creativa en el ámbito de la música, los tejidos que tienen además la consideración de un particular lenguaje que se transmite por generaciones, la cerámica, la artesanía, tanto en los llanos como en los valles y el altiplano. Las estructuras sindicales van a convertirse progresivamente en estructuras políticas. Momentos de crisis histórica, como la relocalización por la caída de los minerales, da lugar al surgimiento de traslados masivos a la zona del Chapare. Allí, la producción de coca y la organización de los sindicatos más poderosos del ámbito productivo agrario, en la contradicción de que uno de esos productos va en gran parte para el narcotráfico. Mezcla la tradición histórica de la hoja de la coca con su visión simbólica y sagrada. Con aquella otra que es el destino del narcotráfico.
El proceso democrático tendrá la línea de los partidos tradicionales, pero también la de los partidos populistas. Uno de ellos, Conciencia de Patria, con un líder como Carlos Palenque, va a recuperar elementos fundamentales del mundo aymara y va a tener su centro de fuerza en el Departamento de La Paz. Es un hombre, sí, que ha luchado como tú. Fue fabril, cantor, buen amigo y gran amor. Estudió, triunfó y a su pueblo se entregó. Ahora Bolivia lo proclama vencedor. Será el compadre, sí, el que pronto vence. Tras la muerte de Palenque, surge la figura de Remedios Loza, una mujer de pollera que va a recuperar la dinámica y la fortaleza del mundo mestizo de origen indio, pero que tiene ya una fuerte raíz urbana. En 1997 obtiene la votación más importante que haya recibido una mujer en la historia democrática del país.